Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a su programa Al Pie de la Cruz. Un programa que intenta, con la luz de Cristo resucitado, iluminar mentes y corazones de los fieles y de los hombres de buena voluntad para transformar nuestra sociedad salvadoreña en orden a Dios y al bien común. El día de hoy tenemos nuestra 48ª edición, gracias a Dios, del programa, y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que yo, si pudiera hacer un consolidado de los 47 programas anteriores, diría que este pudiera ser un checkpoint, porque hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con la toma de la conciencia religiosa de nosotros los salvadoreños. Vamos a hablar sobre el desarrollo como nación. Por eso el tema del día de hoy se llama el desarrollo, el nuevo nombre de la paz. Una frase que se la estoy de ahí medio prestando a su santidad San Juan Pablo VI, que nos la puso proféticamente ya por los años finales de los 60 en su encíclica Populorum Progressio, para tocar este tema que involucra elementos importantes como el pecado, las estructuras de pecado, la comunión, la gracia, la reconciliación, la paz. Nos acompaña nuestro querido amigo el padre Nelson Díaz de la comunidad de la Iglesia Montelena. Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias, ingeniero, por invitarme a encontrarme con este público de TVK que tienen siempre un hambre por conocer cosas de la iglesia, pero en último término todos somos buscadores de la verdad y buscamos luces, cómo ser mejores en la sociedad, cómo realizarnos como personas que están relacionadas, porque uno de los pensadores del siglo XX, que es Ortega y Gasset, llega a decir que soy yo y mi entorno, yo y mi realidad, pero esa realidad debe ser siempre mejor, y ese punto tiene que ser iluminado por la luz de la doctrina de nuestro Señor. Así que gracias por dejarme llegar a su corazón, a su mente. Yo soy su amigo, he estado en este canal varias veces y esta es una oportunidad muy valiosa para mí. Perfecto, padre. No, sinceramente, como le digo yo siempre a nuestros invitados, los invitados son los que nos vienen a ayudar a esclarecer con la luz de Cristo resucitado, que nos dijo esa frase maravillosa, que esa es una de las frases que todo buen intelectual tiene que tener bien claro: yo soy la luz del mundo. Yo siempre he dicho que el máximo galardón intelectual es la adoración. Esa voy a ver si la acuño para que no me la roben. Así que entrando en materia, mucha gente se pregunta sobre las competencias de la Iglesia en materia social. En realidad, el desarrollo de las naciones, el desarrollo de nuestra patria, El Salvador, puede tener en ciertos momentos o puede dar a entender que la Iglesia tiene que restringirse a lo que le corresponde, que es la salvación de las almas, y que en materia de cuestiones sociales, pues la Iglesia debería de abstenerse, hacerse a un lado o simplemente no involucrarse en esto. Pero es una realidad también que cuando nosotros vemos la cuestión del desarrollo de los países, vemos que nuestro país, y no es una crítica, es realmente una observación: gobiernos van, gobiernos vienen, vendrán más gobiernos, pero el desarrollo real de nuestro país siempre está muy retrasado, muy ralentizado. Entonces, muchas de los criterios con los que se dirige el país son de origen económico, y
de corte político, pero evidentemente, como dice su santidad el Papa Juan Pablo II en la solicitud de redes sociales, la voluntad política pues no siempre es eficaz, y que para realmente hacer un cambio habría que involucrar en la toma de decisiones para la generación de riqueza y para el desarrollo del país, todo desde también involucrar el orden religioso, desde un orden moral. La Iglesia es una institución misteriosa porque es institución humana y es institución divina. Es institución humana porque los que la componemos somos seres humanos, con un etos cultural, con una tradición, con un modo de ser y ver la vida. En el centro está una correcta antropología. ¿Quién es el hombre? El hombre creado por Dios en el paraíso está en un contexto concreto. El hombre es creado, caído y redimido. Y la Iglesia le habla al hombre y a todo el hombre, como decía Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi. El mensaje tiene que llegar al hombre y a todo el hombre. Al hombre concreto en su antropología concreta, creado, caído y redimido. A todo el hombre en cuanto a su dimensión humana, social, familiar, espiritual y psicológica. Son las 5 grandes dimensiones que debe atender el mensaje del Evangelio. Donde está la Iglesia es donde está un cristiano. Por eso la Iglesia está en todos los campos que pudiéramos imaginar. Está en el campo de la economía porque ahí hay economistas cristianos. Está en el campo de la política porque ahí están políticos cristianos. Está en el campo de la moda porque la gente de la moda, ahí hay personas cristianas. Está en el ámbito de la educación porque ahí hay personas cristianas. Entonces la Iglesia respeta la secularidad de cada persona. Los cristianos no tienen que ser monjas o sacerdotes, no tienen ni siquiera que imitar a los sacerdotes. Ellos tienen que ser santos en el mundo y tienen que ofrecer su trabajo a Dios. Tienen que hacer bien su trabajo, porque si están ofreciendo a Dios un mal trabajo, Dios no lo va a recibir. Sería como la ofrenda de Caín, que era el trigo podrido, las manzanas caídas. No, tiene que ofrecer bien su trabajo. Pero además, uno de los santos de la vida ordinaria, como le llamó el Papa Juan Pablo II a San José María Escrivá, dice que para un cristiano moderno, 1 hora de trabajo, 1 hora de estudio, es una hora de apostolado. Entonces la Iglesia respeta la secularidad, pero esa secularidad es traída al altar todos los días que se celebra la Eucaristía y se santifica ese mundo. El economista pues no puede venir a la misa sin pensar en su ser banquero, inversionista. Tiene que traer, porque debe plantearse qué relaciones está teniendo con sus clientes o qué relaciones comerciales está haciendo. ¿Lo está haciendo a la luz del Evangelio? Porque la verdadera doctrina social de la Iglesia nace del encuentro del Evangelio con la realidad. Ese chip, esa luz, ese encuentro humano y divino hace que cada persona no divorcie lo que hace de lo que cree. Entonces la Iglesia es divina porque todos los días, a todas horas, desde que sale el sol hasta que se pone, ofrece al Cordero Inmaculado, y con él se ofrece la humanidad entera. Cuando se preparan las especies eucarísticas, al vino se le pone una gota de agua.
No es como dicen algunos que no tienen cultura católica, que es para diluir la fuerza del vino. No, en esa gota de agua vas tú y todo el pueblo de Dios, unido lo humano y lo divino, en una ofrenda perfecta, agradable, que sube hasta el corazón del Padre. Entonces, cuando la doctrina social de la Iglesia se pregunta por qué algunos países alcanzan el desarrollo humano y otros viven en unas estructuras difíciles de romper, y nos planteamos, o sea, ¿por qué nosotros llevamos 500 años de evangelización y los frutos son los esperados? ¿O tenemos que trabajar más? ¿O tenemos que replantearnos qué hemos hecho en la escuela católica, en la universidad católica? ¿Dónde están las personas que pasaron por la escuela de catequesis? ¿Dónde están los catequistas? ¿Lograron, el Evangelio logró penetrarlos? ¿Logró darles los valores del Evangelio, del respeto de la persona humana, de la solidaridad, de la subsidiariedad? ¿Realmente fue solo un barniz o realmente logramos que las personas tuvieran una visión cristiana y humana? Decía el documento del compendio de la doctrina social de la Iglesia, en el primer apartado que tiene, nos habla de un humanismo integral y solidario. El cardenal Henri de Lubac, el siglo pasado, dijo una frase fabulosa, dijo, un humanismo que no considera a Dios es un humanismo inhumano. En realidad, el hombre, como dice usted, creado, caído y redimido, si por un lado es pecador, por el otro lado es pecador redimido, pero siempre estamos con esa influencia que estábamos hablando, esa influencia del ambiente, ¿verdad? Usted citaba a Ortega y Gasset con el yo y sus circunstancias, ¿verdad? Famosa, que afectan como factores externos, pero también tenemos los factores internos de los que precisamente estamos hablando, de la formación católica. ¿Qué ha pasado con la formación católica? Decía alguien por ahí que un refrán que le gustó mucho al director del Ricaldone, por cierto, que decía, educa a tus hijos sin Dios y tendrás demonios inteligentes. Hoy tenemos nosotros mucha gente muy inteligente, muy preparada, muy formada, pero con una serie de valores no cristianos, sino que ya no caen en una secularización, sino más bien en un secularismo, en lo que decía Bonhoeffer, de una vida sin Dios. Entonces, este pecado de sacar a Dios de la vida pública es el que genera más adelante lo que el Papa llama estructuras de pecado. Sí. Mire, de hecho, construir una vida sin Dios ha sido la tentación permanente desde el libro del Génesis. Dios creó al hombre y a la mujer en relación entre ellos y con Dios. Pero vino el demonio y les preguntó, ¿qué les ha dicho Dios? Nos ha dicho que no comamos del árbol del bien y del mal, porque ese día vamos a morir. Dijo, no, que no van a morir, serán como dioses. Ese construir una vida de espaldas a Dios, ese rechazar el que yo soy criatura y que no puedo hacer nada para cambiar esa realidad criatural, ha sido una tentación permanente. Porque fíjese usted, más adelante encontramos el episodio de la construcción de la Torre de Babel, donde ya no es un hombre el que decide hacer una torre que llegue hasta el cielo, es la sociedad la que decide llegar a tener su pedestal divina. Y se juntan y construyen aquella torre, ya no de bajarreque, sino con piedra, con ladrillo
y con betún. Y el proyecto es llegar hasta Dios. Y dice el libro del Génesis así como bien pedagógicamente que Dios bajó a ver qué estaban haciendo aquella gente. O sea, por más alto que un hombre o que una sociedad llegue, siempre se da a nivel de criatura, nunca a nivel de creador, nunca a nivel divino. La pretensión de la New Age de decir todo es Dios, recibe la energía del universo, llénate de luz, llénate de nuevas vibras, tú eres Dios. Eso suena lindo. Y yo quisiera ser Dios, pero mi naturaleza es ser criatura. Voy a ser criatura siempre. Y en esa condición tengo que encontrar mi dignidad y mi grandeza. Como tú decías al principio, la gran dignidad del hombre es estar de rodillas delante del Señor, sacramentado, ¿por qué no decirlo? Delante de Jesús sacramentado. Entonces, construir un mundo sin Dios vuelve una y otra vez. Y acordémonos de los totalitarismos del siglo XX, ¿verdad? Donde en Alemania se pretendió proclamar la primacía de la raza aria por encima de los demás. Y todos los alemanes entusiasmados, y todo lo que decía el Führer era adorado casi, pero es que todo lo que se construye sin Dios, de espaldas a Dios, está condenada a perecer. Y lo vemos una y otra vez, en la relación de Adán y Eva, en la relación de la Torre de Babel, hubo una gran confusión de lenguas, en los totalitarismos del siglo XX, y cualquier persona que pretenda erigirse sin Dios está destinada a perecer. De hecho, una de las características de estos años, después de la pandemia, es de gente deprimida, solitaria e insatisfecha de sí misma. He leído un artículo en donde dice que una de las apps que más sensación de fracaso producen en los jóvenes es Instagram, porque en Instagram tú a base de filtros puedes parecer hermosa como una actriz de Hollywood, donde publicas siempre que vas a un restaurante fino, ahí te pones ropa fina, joyas finas, y todo lo que se publica es de un perfil tan alto que no llegamos. Los que pueden llegar son poquísimos. Entonces los que no llegan una vez, no llegan todas las veces, y entonces tienen la sensación de caer en un abismo sin sentido. Porque estamos queriendo poner al hombre en el centro, un hombre sin Dios, sin valores, sin una base en la que sostenerse. Y sobre esa base vamos a la destrucción. Vamos a la deriva. De hecho, la clave, como decía, por ejemplo, uno de los padres de la moderna terapéutica, psicológica, el doctor Viktor Frankl, hablaba de las claves de la razón del sentido de ser. La gente busca el sentido de la vida, y en base al sentido de la vida que encuentra y que asume personalmente, encuentra el sentido del dominio de su vida. Entonces muchos le dejan el señorío de su vida, se lo dejan al fútbol, se tatúan aquí la cara de Messi metiendo un gol, o se lo dedican, el señorío de su vida se lo dan al sexo, se lo dan al poder, se lo dan a muchas cosas. Dios no aparece normalmente en la ecuación. Por eso todas esas cuestiones son temporales y realmente siempre terminan en tragedia. Y decía, y con esto nos vamos a la pausa, su santidad, el Papa Benedicto, que precisamente la ideología de género, que es la nueva
la que ha venido a sustituir a la ideología nazi, que a su vez sustituyó a la ideología comunista, todos esos totalitarismos que siempre están presentes en la vida del hombre. El Papa dijo, esta ideología, dice, es la última rebelión de la criatura contra su estado de criatura, precisamente. Así que vamos a hacer nuestra primera pausa, no se vayan, en un minutito estamos de nuevo con todos ustedes. Continuamos con su programa Al Pie de la Cruz. El día de hoy estamos tocando el tema del desarrollo. Como decía y citábamos la frase de su santidad San Pablo VI, que yo tuve la dicha de estar en la canonización de él, de rebote, porque estábamos en la de Monseñor Romero, ¿verdad? Era el segundo grupo más grande en la Plaza de San Pedro. Sí, porque ese día la Plaza de San Pedro fue la Plaza Libertad. Sí. Habíamos unos 8 o 10 mil salvadoreños, por lo menos. Y él decía de que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. La paz no es como decía la canción, no es hermana de la justicia. La paz nace del don de Dios. Y la rebeldía contra el estado criatural, lo que estábamos hablando, como nos decía el Padre, ha tenido toda una serie de eventos que permanecen hasta el día de hoy. Primero, la primera fractura que produce el pecado original es el hombre en sí mismo, ¿verdad? El hombre internamente se divide en muchos pedazos, y hoy hay que tratar de reparar los pedazos. Para el hombre es imposible, solo con la gracia divina podemos volver a formar al hombre y elevarlo más allá de lo imaginable. La segunda es la fractura con la familia. Adán y Eva se distancian y comienza el dominio del hombre sobre la mujer, que es un tema para largo. Pero luego viene la fractura filial, familiar, los hermanos, y finalmente el Padre nos mencionaba, que es el caso del día de hoy, la fractura social. El Espíritu Santo hace que todas las lenguas ya no se entiendan. No quiere decir que uno hablaba en chino y el otro en ucraniano y eso no se entendía, sino que desde el interior del corazón ya se cierra el acceso al otro y se empieza a vivir una vida para adentro, que es como el sello del secularismo, ¿verdad? Lo que se le pide a la gente de que viva y que exija sus derechos. Ahora bien, Padre, en el caso de las estructuras de pecado, estas nacen y se fundan en el pecado personal. ¿Es así? Sí, todo pecado es personal. No hay pecados, hay pecados compartidos, pero al fin y al cabo, toda acción tiene una intención. Y la intención hace que una acción sea mala o buena. Y la intención hace que las personas actúen sostenidos en el tiempo. Pueden modificar un poquito la intención, pero al fin y al cabo sigue siendo la misma intención. Una persona puede estar haciendo una cosa buena con una intención mala. Y a veces te puede salir algo malo con una intención buena. Entonces, subjetivamente no fallaste, aunque legalmente o religiosamente sí. Pero lo que Dios ve es lo interior, no lo exterior, aunque exteriormente puedan castigarte. Es lo que decía, por ejemplo, lo que sucedió en los juicios de Nuremberg. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, una serie de oficiales de alto rango del ejército alemán fueron sentados en la ciudad de Nuremberg, y todos ellos decían, no, yo cumplía órdenes. Sí. Ese era el
el argumento de la defensa. No, él es soldado y su obligación era cumplir la orden. La moralidad, o sea, la intencionalidad de la orden ya no le correspondía a él. Pero la realidad del pecado que estamos hablando, que fractura al hombre por dentro, ¿verdad?, que es un hombre que es creado pero que también es caído. En la tercera parte del programa veremos sobre la redención que Dios hace también de la vida social, pero en este caso ese es el efecto que causa. El hombre dividido divide su entorno. Sí, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial es un caso que nos puede dar mucha enseñanza, porque primero allí había un líder. Al principio iba haciendo leyes, después sus pensamientos eran leyes. La gente estaba enloquecida con la idea de una raza superior. Obedecían, pero la acción, aunque esté coaccionada, sigue siendo personal. Y no se puede, una persona no puede actuar en contra de su conciencia. Si dejas que te violen la conciencia, tú ya cediste parte de tu voluntad y de tu libertad. Tú eres culpable. Irresponsable. Y debes responder a las acciones. Además, lo que pasó fue que ellos declararon no dignos a los judíos, a los disminuidos por alguna causa, algún pie, algún ojo, dieron como descartados a los de una sexualidad distinta, por ejemplo los homosexuales. Pero no solamente eso, es que comenzaron a llevarlos a los campos de concentración y experimentaban, por ejemplo, inyectaban enfermedades a personas sanas para ver cómo se desarrollaba la enfermedad. Hacían cruces de semen, de óvulo de una mujer con óvulo de caballo, de cerdo. Hacían jabón con la grasa que sacaban de los campos de concentración. Hacían lámparas con la piel de aquellas personas que habían estado tatuadas. Es que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial es monstruoso. Cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, se convocó en Nuremberg a sabios de todas las disciplinas y llegaron a determinar primero que había que ponerle límites a la medicina, a las leyes. Había que asegurarnos que los derechos humanos no se volvieran a violar como se ha pensado a lo largo de los siglos, ¿verdad? Los negros son esclavos, nacen esclavos y tienen hijos esclavos. La mujer es inferior al hombre y entonces la mujer solo puede nacer para hacer la comida, arreglar la ropa y tener hijos. Y el machismo es una estructura de pecado asumida, compartida. Y las primeras que educan machismo a sus hijos son las madres. Las madres le enseñan a las hijas a ser sometidas y a los varones a ser caballos, perdonen la palabra. Y enseñan que no puede compartir el asiento con una persona de otra raza. Eso es pecado estructural. O lo que pasa en las mafias italianas, o lo que pasa en los cárteles narcos, o lo que pasa aquí con las pandillas. Son estructuras que obligan a las personas a vivir en una estructura, a meterse en ella, porque no existía otra posibilidad de desarrollarse. ¿Verdad? Y una muchacha en este país añoraba con tener un novio pandillero porque eso le daba poder.
aunque no hubiera retorno después. Entonces, esas son estructuras de pecado. O son estructuras de pecado cuando en un país no hay suficiente trabajo para todos. Cuando la gente tiene que ir y estudiar 5 años en una universidad y ser profesor y salir y no hay trabajo porque estás viejo. Como ya tenés 45 años no hay trabajo para vos porque ahora hemos optado por darle solo a los jóvenes. O salir de psicólogo y entonces como no hay, hay muchos psicólogos, entonces vas a dedicarse a hacer Uber. ¿Qué sociedad es la que tenemos? Claro. Uno ve médicos en los, no sé si todavía estarán en boga los call centers, pero muchos muchachos, estudiantes de medicina, inscribían la mitad de las materias y se iban a trabajar a los call centers porque si no, no podían salir adelante. Claro. Pero, y hay que decir también que tiene que haber voluntad política para solucionar estos problemas. Pero no es fácil solucionar estos problemas, porque estás hablando de estructuras, de pensamientos cerrados, cultivados desde el seno de la familia, que hay que primero descubrirlos sin ningún miedo. Y luego asumir posturas valientes de cara al Evangelio y por amor a los demás. Porque claro, cuando yo estoy instalado, yo tengo mi carro, tengo mi trabajito, me mandan de Estados Unidos mi dinerito, no me importan los demás. Pero es que me tienen que importar los demás. Porque cuando uno gana, todos ganamos. Cuando uno pierde, todos perdemos. No es que somos islas. Y entonces yo me arreglo mi vida y la hilvano a mi modo. No, es que lo que yo hago influye para bien o para mal en los demás. Me gusta lo que acaba de decir el padre, porque yo creo que esa es la clave a grandes rasgos de la solución del problema, porque el pecado estructural nace, se funda y se reproduce a partir del pecado personal, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos que nuestra calidad de gente esté no solamente en orden a los grandes llamémosle ideales actuales, ¿verdad? Que es tener dinero, tener una carrera, sino que tener realmente construir personas que reconozcan la responsabilidad social que tienen para con los demás, la interdependencia que tiene que existir entre nosotros, una interdependencia que tiene que convertirse definitivamente en solidaridad. Por ejemplo, imagínense, lo que pasaba en un país de X. O sea, los narcos le daban trabajo a la gente, le daban seguridad, si se moría alguien le daban el entierro, vivían de esa industria, entre comillas. Y entonces ese país podría decir, yo estoy bien, aquí hay trabajo, el problema es de otro. No, pero es que el consumo de drogas destruye vidas, familias, destruye naciones. Yo no puedo ser indiferente al modus vivendi. Tiene que haber otro modo de hacer las cosas. Y en esto, la doctrina social de la Iglesia es bien clara diciendo que el poder político tiene la obligación de promover el bien común. Y la Iglesia tiene el deber de abrir el camino a la fraternidad y a la santidad. Claro, porque la Iglesia, como hemos dicho en numerosas oportunidades en este programa, la Iglesia no es un gestor económico, no propone modelos políticos, modelos económicos. La Iglesia, como decía su santidad el Papa Benedicto XVI, las relaciones entre la sociedad y el Estado son competencia de la política y la Iglesia no es un actor político, pero, decía su santidad,
pero la Iglesia no puede ni debe bajo ninguna circunstancia cesar en su lucha por la justicia, especialmente por los más pobres. Por eso el Vaticano II nos remite a la opción preferencial por los pobres. Así que antes de irnos a la pausa, haciendo un consolidado de algo que me parece muy sustancioso que el Padre nos acaba de decir, la pureza de las intenciones nace de un corazón que busca la verdad. Y por lo tanto, aquí es donde la iglesia y donde los grupos de iglesia que nos están viendo, un saludo a todos los grupos de Montelena, ¿verdad? Santa Elena, la parroquia es Santa Elena. Santa Elena. Pero está ubicada dentro del complejo funerario Montelena. Okay, pero somos dos instituciones. Amigos, pero con dos finalidades distintas. Juntos pero no revueltos. Ok, a todos los grupos religiosos, a todas las asociaciones católicas que tenemos que invertir precisamente en la formación. Y un punto, y con eso comenzaremos el siguiente segmento, el último segmento del programa. Yo creo que lo que hablamos al principio, Padre, el estimular nuevamente en todos nuestros fieles la importancia de tener una conciencia religiosa, el volver los ojos a Dios, que es la fuente de todo bien. Así que vamos a hacer una segunda pausa. No se retiren, ya ven que el programa está bien bonito y en un minutito volvemos con todos ustedes. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. Con el Padre estamos viendo que el tiempo se nos va rápido y apenas estamos, tristemente cuando ya hemos calentado en la mayoría de programas ya nos toca terminar, pero estamos hablando de una utopía. Fuera de cámara hablábamos de una utopía. La utopía es que seamos una nación unida, que no hayan este partido, este líder, que cada quien jala agua para su molino, donde satanizamos al malo y nos santificamos nosotros. No, pero para eso necesitamos un cambio de mentalidad, ¿verdad? Necesitamos mentalidades a la luz de la fe. Y somos un país que en su momento fue mayoritariamente católico. Yo creo que todavía, como dice el refrán popular, Padre, donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿verdad? Muchos que se han ido de la iglesia, yo estoy seguro, porque eso yo lo he vivido con todos los que se han regresado, que se dan cuenta que en las sectas no hayan lo que quieren. Pero esa utopía, hablábamos con el Padre y quizá con eso comenzamos, se me ocurrió un versículo del profeta Ezequiel 36:26 que dice: les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esa acción de Dios que nos redime en Cristo, que nos incorpora al cuerpo de Cristo a través de las aguas bautismales y que nos infunde su espíritu para hacer una nueva vida. En el caso de los laicos y de los laicos que están en el mundo, ¿verdad? La Christi Fidelis Laici nos habla precisamente del compromiso de los laicos en el desarrollo verdadero de los países. Esa utopía, por lo tanto, Padre, si viene de Dios, ya no es tan utopía. Bueno, lo que pasa es que en teología moral se dice que la esperanza son las alas que te hacen volar hacia el corazón de Dios. Solo el que tiene un corazón soñador como San José, que todo eran sueños y por sueños aceptó el proyecto de Dios. Todos los soñadores son los que logran hacer grandes proyectos. Porque aunque parezcan irreales o imposibles de conseguir,
el que es soñador va poniendo piedra y no siente que está poniendo una piedra, siente que está construyendo un gran proyecto. Entonces, la actitud cristiana que debemos tener es la actitud del buen samaritano, que se baja, que ve la necesidad, se baja de su cabalgadura, limpia las heridas, la suaviza con aceite, sube al herido, lo lleva a la posada y paga para que lo sigan cuidando. El método de Dios siempre es 3 cosas: cercanía, compasión, ternura. Dios, y esto es lo mismo que nos está pidiendo a nosotros, que seamos cercanos, no indiferentes, a las personas que más lo necesitan. Santa Teresa de Calcuta decía: lo que yo hago es una gota en el mar inmenso de necesidades de este mundo, pero esta gota le haría falta a este mar. Compasión, tener la capacidad de compadecernos, de que la gente siga aguantando hambre, que la gente siga yéndose del país, buscando nuevos horizontes, que la gente siga saliendo de la universidad sin encontrar trabajo, que salgan con deudas y sin embargo no logran encontrar un sueño realizado, y ternura. La ternura se siente más cuando uno ve a un niño pequeño, hermoso. Así debemos ver a los demás. Entonces, esas actitudes son las que debemos adoptar para soñar un mundo nuevo, un país distinto, en el que la iniciativa, más que de otros, tiene que venir de mí. Yo marco la diferencia. No espero que otro la marque, yo la tengo que marcar. Yo no puedo esperar que otro venga a barrer mi patio, la parte de la calle que me toca. No puedo esperar que otro venga y cuide a mi abuela, yo tengo que cuidarla. O no puedo esperar que los hijos de una abuela vecina que la han medio abandonado, vengan sus hijos y como no es mi abuela yo no me acerco. No, yo me acerco. Yo tengo compasión y me expreso ternura con esa persona. Yo procuro generar trabajo. Yo procuro, en fin, iniciativas habrán tantas como el Espíritu Santo inspire. Exacto, como se me vino a la mente una mujer francesa que está, por cierto, está su causa de beatificación, Elisabeth Lesueur. El francés no se me da, así se escribe Lesueur, y ella decía: el que eleva su alma, eleva al mundo entero. En misa decimos, levantemos el corazón. Levantar el corazón es ese cambio de actitud, Padre, es ese cambio de mentalidad, pero ya levantándolo hacia el Señor. Sin duda, el que ora transforma la historia, pero la oración también nos hace encontrarnos con el hermano. Claro. De hecho, cuando uno lee el catecismo en sus 4 partes, uno entiende muy bien la 4ª parte, que es la oración. Las primeras 3 forman lo que en Cursillos de Cristiandad, un saludo a todos los cursillistas, lo que en Cursillos de Cristiandad llaman su trípode, o que en el proyecto CINE le llaman adoración, catecismo, y la 3ª parte, que es como la vivencia de cómo ellos han vivido sus valores. Pero la oración, nosotros a veces la confundimos con oración hablada, con estar diciendo algo, Padre nuestro que está. Ese es un estilo de oración, pero ¿quién es el que decía, ora todo el tiempo y si te es necesario habla? Creo que es San Francisco de Asís. La oración también es en el trabajo. El jardinero haciendo bien su trabajo de jardinero. El fontanero siendo honrado, si solo el mecánico, si solo le tiene que cambiar una cosa, esa que le cambie. Porque tienen que ver cabal, no solamente al hermano, sino ver a Cristo en el hermano. Y por eso hablamos de esa actitud que
genera esa mentalidad, Padre, que lo que estábamos hablando es una mentalidad que está siendo, que está como paralizada, que es ese tener una indiferencia religiosa, que creo que no hay nada más negativo en este momento en nuestro país, que aquellos que están como las aguas estancadas, ¿verdad? Que no son ese río que sale del templo y que corre hacia el oriente. Sí. Por ahí tienen que ir las actitudes de correspondencia que debemos tomar los cristianos, ¿verdad? Y sobre todo yo creo que uno de los peligros es, además de la indiferencia, es ese divorcio entre fe y vida. Gente que cree que puede tocar el cielo, pero después es indiferente o explotadora, sin misericordia de los demás. Sí, cuando desfiguramos el rostro de Dios y hacemos un Dios a nuestra medida, ¿verdad? Que es básicamente volver al pecado original, donde seremos como dioses, donde ya cada quien define qué es bueno y qué es malo, y que en base a sus propios criterios, que normalmente y generalmente coinciden con los propios intereses, pues en base a eso uno es, digamos, bueno. Ese buenismo tenemos que sacarlo y decir, como decía Santa Teresa de Calcuta, ama hasta que te duela, decía. Tiene que dolernos. ¿Y qué nos tiene que doler? Nos tiene que doler el niño de la calle, la persona que no tiene empleo, los estudiantes que están en sus casas porque no tienen dinero para comprar una casa para casarse. Es muy popular hoy, sí, ¿verdad? La gente que trabaja en maquilas y que les pagan, es unas cuestiones terribles, que les tienen que poner el dedo porque solo les dan minutos para ir al baño todo el día, ¿verdad? Y que les dicen, y esto no me lo estoy inventando, mi sobrina en eso ella nos contaba. Entonces todas esas actitudes, toda esa injusticia no depende exclusivamente del Estado actual o del Estado futuro, del gobierno presente, del pasado, del que viene, sino que básicamente depende de todos, ¿verdad? Es la construcción de la sociedad, depende de nosotros. Fíjense que de hecho en el numeral 1928 del Catecismo de la Iglesia Católica, me lo aprendí porque hicimos un programa sobre justicia social, lo dice de esa manera, dice que la justicia social la hace la sociedad. O sea, no la hace el Estado, la hacemos nosotros, pero ¿qué clase de sociedad somos? Esa es la pregunta del millón. Así que yo pienso de que Cristo ha venido a redimir todo. También tiene que redimir nuestra mentalidad. Pues la gracia de Dios todo lo sana. La presencia del Señor nos da la seguridad y su amor sana cualquier herida. Pero eso significa que tenemos que asumir que somos criatura en relación con los demás y en relación con Dios. Esas relaciones no se pueden romper sin sufrir daños sustanciales. Sí, sin sufrir daños personales y sociales. Sí. Si tenemos un país con un problema de delincuencia por maras, yo creo que la solución personalmente está en ir a las causas por las que estos muchachos no hubieron más opción que meterse en las maras. No los estoy justificando, pero hay causas que motivan algo. ¿Por qué un muchacho lo que hizo fue tatuarse todo su cuerpo en vez de meterse en una facultad de estudiar medicina? ¿Qué pasó ahí? Porque nosotros no podemos cometer los dos pecados contra la justicia que menciona el Evangelio. Uno de los pecados es precisamente el convertirnos en jueces de los demás. El hermano, el caso del judío que dice, gracias te doy, Señor, porque no soy como este pecador, ¿verdad?
Porque muchos esa es la actitud que hemos tomado. Gracias a Dios que yo no soy marero, yo soy profesional, soy responsable. Sí, pero ¿qué responsabilidad tenés con esos mareros? Entonces, esto es un llamado a todos nosotros para despertar nuestra conciencia, sobre todo nuestra conciencia religiosa. Tenemos que volver los ojos al Señor. Y siempre recuerdo el famoso dicho de San Ireneo. Sí, de San Ireneo. La gloria de Dios es el hombre que vive. Si nosotros tenemos una vida en comunión con los demás, es en esa vida, como dice el Padre, en esa vida relacional, porque todos estamos en relación con alguien. Soy el hijo de, el esposo de, el amigo de, y lo dice el Papa Benedicto XVI, decía que el cristianismo es dialógico, es un diálogo que establecemos. Aquí estamos en diálogo con el Padre. Entonces, Padre, ese es quizá el mensaje fundamental del programa del día de hoy. Reconocer que hay pecado, que este pecado nos hace que hayan estructuras, que esas estructuras se hacen costras, se hacen fuertes, pero que la solución siempre está en volver los ojos al Señor. Porque la segunda parte de ese dicho tan hermoso de San Ireneo, la gloria de Dios es el hombre que vive, y la vida del hombre es la visión de Dios. Sin la visión de Dios no podemos hacer nada. Sí, hay una segunda parte que no hemos tratado en un programa tan corto, no se puede abordar, pero esta estructura de pecado tiene una segunda parte que son las estructuras de gracia, que no están desarrolladas por la teología, pero que tiene sus luces, por dónde van. O sea que a estas estructuras que se generaron, ¿cuáles van a ser las estructuras de gracia que necesitamos ir construyendo como pueblo de Dios? ¿Verdad? Porque se corresponde. Estructuras de gracia, eso suena poderoso, Padre, poderoso. Sí, no, el asunto es eso, de que Dios ha depositado el destino del hombre en el hombre mismo. Dios nos ha dotado de libertad, nos ha dotado de racionalidad, pero también tenemos que tener un corazón dispuesto, ¿verdad? Un corazón que se refleje en el Sagrado Corazón de Jesús. Siempre la figura del Sagrado Corazón de Jesús no es una caricatura infantil para que la gente, ¡ay, qué bonito! No, es un corazón espinado. Las espinas producen dolor. Nuestro pecado, por muy pequeño que creamos que sea, es una espina más en el corazón del Señor, pero es una espina que cae en un océano de misericordia. Por lo tanto, nunca tenemos, Padre, pienso yo, y con esto vamos a ir ya cerrando el programa, porque le voy a ceder ahí para que usted nos dé una reflexión final y su bendición. Nunca podemos nosotros, pese a todo lo malo que nos esté pasando y a esa confrontación personal que tengo yo, que San Pablo, yo digo que una de mis herejías personales es decir que si San Pablo hubiera nacido en nuestro tiempo fuera ingeniero, fíjese. Y San Pablo en Romanos 7:14 se hace la pregunta que todos nos hacemos, por Dios: no hago el bien que quiero, el mal que no quiero, eso hago. Pero San Pablo reconoce que él es redimido por Dios y que aún así se equivoca. Usted también, el Padre también, y yo también, y todos nos equivocamos. Pero cuando termina esa pericopa, lo termina de una manera gloriosa y dice: pero gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así que, Padre, con eso ese es como el bálsamo en nuestro corazón, que siempre está el Señor para recurrir a Él. Sí, yo creo que más que fijarnos en el pecado, fijémonos en la fuente de gracia que brota del corazón de Cristo, que nos restaura, que nos da una misión. Vayan al mundo entero, prediquen el Evangelio, sanen a los enfermos y hagan todo el bien que puedan. Y esa misión se realiza
con la humildad de la vida de todos los días. Porque el mismo Pablo tenía un aguijón que le pidió al Señor que se lo quitara y dijo, te basta mi gracia. Pero nosotros no esperemos a tener momentos ideales en nuestra vida de perfección. Pongámonos a trabajar, hagamos el bien, siempre tengamos la intención de hacer las cosas correctas y vamos a tener un mundo nuevo. Por supuesto que estamos teniendo campos de batalla para los que hay que prepararnos, y una de esas ya salió aquí, que es las corrientes feministas que desnaturalizan a la persona. Y para eso, si la batalla con Benedicto XVI fue el relativismo, hoy son las ideologías de género que desnaturalizan a la persona y dejan a una persona sin identidad. Que el Señor nos ayude para cumplir esta misión y sin duda estamos capacitados, no tengamos miedo. Dios no le da sus batallas a los malos generales. Estamos capacitados, solo ejercitémonos, estudiemos y tengamos la fuerza del Espíritu, que Dios sabe hacer cosas grandes con cosas pequeñas. Gracias, Padre. Su bendición, Padre. Que el Señor Todopoderoso esté en su vida, esté en su corazón, escuche sus plegarias, sane su cuerpo y salve su alma. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Espero que no sea la primera y la última, porque la verdad es que ya me mencionó como 5 temas y yo creo que la obligación de la Iglesia, yo siempre lo he dicho acá, la obligación de la Iglesia es cumplir con la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es predicar a Cristo y a este crucificado, muerto, sepultado, resucitado y elevado a los cielos. Y todos nosotros esperamos al Salvador del mundo, que nos va a dar la salvación y que nos va a llevar al cielo. Pero eso atañe también el tiempo actual. Y tenemos, queridos amigos y queridos hermanos, que cristianizar nuestros criterios. Así que colaboremos, con eso me despido, colaboremos con los medios católicos de difusión para que podamos seguir adelante con estos proyectos de evangelización. Y no me resta más que pedirle al Señor y a nuestra buena Madre, a María Auxiliadora, en estos días que hemos celebrado la fiesta de Don Bosco, a María Auxiliadora, que proteja y derrame sus bendiciones sobre nuestra patria, El Salvador. Patria que tiene el gran honor de llevar su santo nombre. Se despide de ustedes su amigo Víctor Valle en su programa Al Pie de la Cruz. Tengan todos ustedes muy buenos días.